una sonrisa a la persona que está por ahí cerca. Amén. Puedes sonreír. Acuérdense que la sonrisa es medicina. Amén. ¿Cuántos creen eso? Se dice que cuando menos una vez al día se tiene que echar una carcajada bien dada. ¿Cómo ven? ¿Sí sabía que eso es bueno? Eso es, hermanos, bueno para la salud. Amén. Así es que si alguien ve que no sonríe, pues píquele las costillas para que sonría. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a abrir la palabra ahí en Evangelio de San Juan. Evangelio de Juan, capítulo 1. Voy a pedirle por favor que no se distraiga. Amén. ¿Ya lo tiene? Si no, síganme ahí en la pantalla, supongo que lo van a poner. San Juan capítulo 1, versículos 1 al 5. Dice la palabra de Dios de esta manera, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Leo una vez más el versículo 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pídale a Dios que hable a su vida. Señor, gracias te damos en esta tarde, gracias por tu palabra. Espíritu Santo, te rogamos que hables a nuestras vidas, que hables, Señor, a cada corazón. Gracias por todos aquellos que han venido, Señor, con disposición para recibir, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a considerar, hermanos, este tema que se llama Jesús, la palabra viviente. Ahora conmigo: Jesús, la palabra viviente. Amén. Y hay algo, hermanos, que a lo mejor muchos no comprenden. Usted y yo sabemos, hermanos, que como iglesia se habla de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Pero si nosotros, hermanos, vamos a la palabra, habla, hermanos, en este pasaje del verbo. Amén. Habla del verbo. Y si se da cuenta, el versículo 1 dice: en el principio era el verbo. Amén. Se refiere al Señor Jesucristo. El verbo, hermanos, es el mismo Señor Jesucristo. Ahora, la palabra de Dios dice en Génesis capítulo 1, versículo 1 también dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Y quiero llevarlo, hermanos, a algo muy interesante. La palabra, hermanos, principio, porque el pasaje, hermanos, que leemos dice: en el principio era el verbo. Y a lo mejor usted se pregunta: ¿pero a qué principio? Déjeme decirle, hermanos, que no se refiere, hermanos, al principio cuando Dios, hermanos, reordenó todas las cosas. Porque si usted lee, hermanos, en Génesis, dice ahí en el capítulo 1: y la tierra estaba desordenada y vacía.
Si lo ha leído, dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Pero dice más adelante, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Amén. Entonces encontramos, hermanos, que al principio al que se refieren las Escrituras es mucho antes, hermanos, de lo que dice allí en Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero ¿por qué razón dice, hermanos, en Génesis, y la tierra estaba desordenada y vacía? Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y muchos estudiosos dicen, hermanos, que ya había existido, hermanos, un mundo anterior al mundo, hermanos, que hoy vivimos. Y que, hermanos, en los versículos que leemos en Génesis, dice que el Espíritu de Dios se movía en ese tiempo. Y dice que reordenó todas las cosas. Y bueno, ahí vemos nosotros, hermanos, cómo surgieron todas las cosas. Dios creó el mar, Dios creó los cielos, Dios, hermanos, creó las plantas, Dios creó los animales, Dios creó al primer hombre sobre la tierra. Ahí tenemos en Génesis todo eso. Amén. Entonces, ahora, por esa razón, hermanos, encontramos, dice que, por ejemplo, en Juan 17:5, quiero que me ayuden en la pantalla, por favor, ahí. Juan 17:5, ¿qué dice? Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo, con aquella gloria que tuve cerca de ti, ¿antes qué? Vea usted lo que está diciendo el Señor Jesús. Está orando y le dice al Padre, glorifícame al lado tuyo, con la gloria que tuve, ¿cuándo? Antes de que el mundo existiera. Quiero que note esto, hermanos. Jesucristo, hablando de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, nunca tuvieron un principio y no tendrán final jamás. Dios es eterno. ¿Sí están conmigo? Amén. Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Es un misterio. Y sin embargo sabemos que Dios es real. ¿Sí o no? Amén. Dios es real. Y dice la palabra claramente que Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Por esa razón, hermanos, cuando Dios se revela a Moisés, le dice, así le dirás al pueblo de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Vea cómo Dios, hermanos, se revela, hermanos, a su pueblo. Porque Moisés le dice, si me preguntan quién me mandó, ¿qué les voy a decir? Dios le responde y le dice, yo soy, así les dirás, el gran yo soy, me envió a ustedes. Y se da cuenta, hermanos, que el nombre de yo soy abarca los tres tiempos, pasado, presente y futuro. Y ahora se aplica también al Señor Jesucristo. Por esa razón le digo que ponga atención en el pasaje. Dice, en el principio era el verbo. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. ¿En el principio era quién? El verbo. La palabra verbo se traduce, hermanos, como palabra. ¿Amén? Amén. La palabra verbo significa palabra. Por esa razón mi tema se llama Jesús, la palabra viviente.
Por eso le decía que es difícil a veces de entenderlo, pero déjenme declararle, hermanos, que la palabra se hizo carne. La palabra o el verbo tomó forma humana y se llama Jesucristo. Amén. Amén. Por eso dice la palabra claramente, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Y vamos más adelante. El pasaje, hermanos, que le dije dice: antes de que el mundo fuera, Jesús ya existía. Por eso le digo, Jesús, hermanos, no tiene principio. Dios no tiene principio. Dios, hermanos, es desde la eternidad hasta la eternidad. El diablo sí tiene principio. Los ángeles tienen principio. Nosotros tenemos principio. Pero Dios, hermanos, no tiene principio. Amén. Amén. Dios es eterno. Gloria al Señor. Dice más adelante, aquí voy a llevar, hermanos, a un pasaje más de la palabra, Mateo 11:27. Por favor, ayúdanos ahí, Pablo. 11:27 de Mateo, ¿qué dice? Todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoció a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Amén. Amén. Ahora, déjenme decirle algo muy importante, hermanos. Dice que la palabra, hermanos, verbo, escuchen bien eso, dice la palabra verbo, logos del griego. Si lo lee, hermanos, en griego, la palabra verbo significa logos. Y esto significa verbo o palabra. ¿Amén? Amén. Logos del griego significa verbo o palabra. Jesucristo, repito, hermanos, es que el verbo. Jesucristo es la palabra. Amén. Amén. Y me viene a la mente, hermanos, esa parte donde Pedro le dice: Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras de qué? De vida eterna. De vida eterna. Y yo le pregunto a ustedes, ¿quién más, hermanos, puede darnos palabras de vida si no es Jesucristo? ¿Quién más nos puede dar palabras de vida, hermanos, eterna si no es Dios? Amén. Amén. Donde quiera, hermanos, que vaya usted, hermanos, donde no hablen de Dios, le van a hablar, hermanos, pura palabrería del mundo. Pero cuando venimos, hermanos, a la iglesia cristiana, evangélica, se nos habla de la palabra viva, de la palabra viviente que es Jesucristo. Amén. Amén. Y de veras, hermanos, que esa palabra viva, hermanos, nos hace mucho bien. Esa palabra, hermanos, nos anima, nos levanta. Amén. Esa palabra, hermanos, nos exhorta incluso, hermanos, nos puede convencer de nuestros errores y de tantas cosas. Solamente la palabra de Dios tiene, hermanos, palabras, hermanos, de esperanza, palabras de ánimo, hermanos, solamente lo que es la palabra de Dios. ¿Sí me está entendiendo? Amén. Dicen que la palabra, hermanos, verbo, es usada, hermanos, en la filosofía griega, o era usada, hermanos, mucho en la filosofía griega de aquella época, de aquel tiempo, el tiempo de Cristo, hermanos. Ellos, hermanos, usaban mucho lo que es, hermanos, lo que es la palabra verbo. Ahora, escuche estas palabras. Aquí se nos enseña que de la manera que la palabra en el discurso del hombre nos da a conocer sus pensamientos, de la misma manera el verbo nos declara la mente de Dios. ¿Están aquí? Amén.
de la manera, hermanos, que un hombre expresa cuando habla, hermanos, habla de lo que hay que en sus pensamientos. Revela sus pensamientos. Usted y yo, hermanos, podemos revelar nuestros pensamientos cuando hablamos. ¿Ven? O sea que cuando usted habla, usted está revelando lo que hay acá. O lo que hay acá. ¿Cierto o no es cierto? Pues ahora encontramos nosotros, hermanos, que Jesucristo, siendo la palabra viviente de Dios Padre, Él revela lo que hay en el corazón de Dios. ¿Lo entiende? ¿Cómo podemos conocer al Padre, dice la palabra? A través de Jesucristo. Si usted conoce de Jesucristo, que conoce de la palabra, hermanos, viva, que es Cristo, entonces también, hermanos, está conociendo al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús lo que comparte, lo que habla, hermanos, es acerca del Padre. En otras palabras, Jesucristo es como el Padre, o el Padre es como Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Ahora, vea usted bien, eso es interesante, ¿no? Porque dice que Jesús, cuando hablaba, revelaba lo que había en el corazón del Padre, lo que había en la mente del Padre. Así como usted y yo, hermanos, revelamos, hermanos, lo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente cuando hablamos. Que dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? Amén. ¿Quieres conocer a una persona, hermanos? Escúchale. Y te darás cuenta de lo que hay en su mente, en su corazón. Si solamente habla de puro dinero, eso es lo que hay en su corazón, lo que hay en su mente. Si solamente, hermanos, habla de, no sé, de carros, pues es comunión lo que tiene ahí, ¿verdad? En su corazón, en su mente. ¿Sí se acuerdan? Amén. Ahora quiero que usted se pregunte, usted, hermanos, ¿cuál es el tema principal de conversación, hermanos, en sus conversaciones? ¿De qué habla? Bueno, de lo que usted habla, eso es lo que hay en su mente, en su corazón. Usted está declarando lo que hay en su corazón cuando usted habla. Si hay resentimiento, si hay rencor, si hay coraje, hermanos, usted lo revela al hablar con sus actitudes. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Recuerde bien, hermanos, Jesucristo, hermanos, es el verbo. Algo más, y el pasaje, hermanos, que leíamos, Mateo 11:27, dice: solo Cristo podría declararnos con toda precisión, exactitud y profundidad la mente de Dios. Amén. Amén. Solo Jesús. ¿Quieres conocer al Padre? Conoce a Jesús. Amén. Amén. ¿Quieres conocer al Padre? Conoce a Jesús. Vamos a otros pasajes. En Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne. ¿Fue hecho qué? Por carne. Aquel verbo, ¿quién es el verbo? Jesús. ¿Se hizo qué? Carne. La palabra se hizo qué? Carne. Carne. Vea usted bien. Y dice: y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, dicen los apóstoles. Vimos su gloria, nosotros lo vimos. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y me emociona, hermanos, cuando yo escucho, por ejemplo, al apóstol que escribe y dice: nosotros caminamos con Él.
Nosotros lo vimos. Nosotros vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué hermoso. Ellos fueron testigos, hermanos, claramente, hermanos, de cómo el Verbo se encarnó, porque déjenme decirle, hermanos, usted ya lo sabe, que Jesucristo no fue engendrado por hombre alguno. Jesucristo, hermanos, fue engendrado milagrosamente por el Espíritu Santo. De la nada, Dios, hermanos, produjo vida. Y aquel Verbo, la palabra viviente, hermanos, de Dios, se hizo carne, semejante a nosotros. ¿Sí o no? Amén. ¿No le parece interesante? Amén. Como la palabra, hermanos, se hizo, hermanos, semejante a nosotros. Caminó entre nosotros la palabra. Gloria al Señor. Aleluya. Ahora, en Juan 8:58, San Juan 8:58, ¿qué dice ahí? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, ¿qué dice? Yo soy. Antes de que Abraham fuese, yo soy. ¿Se acuerdan? Amén. Y los fariseos preguntaron y dijeron: tú estás loco, porque Abraham vivió hace muchísimos años atrás, y tú no tienes ni 30 años, y dices que existes desde antes que Abraham fuera. Por esa razón no le creían los fariseos en aquel tiempo, los sacerdotes de aquel tiempo no le creían. Y sin embargo sabemos, hermanos, que verdaderamente, hermanos, lo que Jesucristo declaró, hermanos, de su preexistencia, porque aquí habla de su preexistencia, eso fue verdad. Amén. Amén. Él ya existía desde antes de que el mundo fuera, desde antes, hermanos, que se ordenaran las cosas, hermanos, de que Dios separara lo que es los cielos, hermanos, de la tierra. Desde antes que Dios creara al ser humano sobre la tierra, Jesucristo ya existía. Dice ahí: antes de que Abraham fuese, yo soy. Y la palabra del Señor, ya hemos leído, dice que Él estaba ¿con quién? En el principio. Antes de la creación, Él estaba con el Padre. Él estaba ahí con el Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Él estaba ahí. Él participó en lo que es la creación. ¿Se acuerdan lo que dice, lo que dice la palabra en Génesis? Dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Y dice que empezó a germinar, hermanos, empezó a producir la tierra. Ahí estaba la palabra. Amén. Ahí estaba el Verbo. ¿Qué quiero, hermanos, con esto? Que usted y yo nos fortalezcamos, hermanos, en Dios. Amén. Amén. Fortalezca su fe, hermanos, en esa palabra viviente. Fortalezca su fe en Jesucristo. Que su fe, hermanos, no sea de mentiritas. Que su fe sea verdadera. Gloria a Dios. Que cada día se fortalezca cada día más y más su fe en ese Cristo vivo, Cristo real. Amén. Que murió, es cierto, pero también resucitó, y esa es otra prueba, hermanos, de que Él es Dios.
Él dijo, yo tengo poder para quitar la vida, pero también tengo poder para volverla a tomar. Dijo, nadie me quita mi vida, yo de mí mismo me la quito. Puedo quitarla. Tengo poder, dice, para quitarla y tengo poder para volverla a tomar. Pues ese es el Cristo en que nosotros, hermanos, confiamos y que predicamos. No predicamos una religión, predicamos a alguien que está vivo y que se revela. Amén. Amén. Que puede hablar a nuestras vidas, hermanos, que puede revelarse en nuestras vidas. Que nos puede dar dirección si nosotros buscamos dirección. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Vamos a ir terminando. Dice que el verbo era con Dios. Habría conmigo, era con Dios. Era con Dios. Vea que Jesucristo, la palabra, era con Dios. Y me gusta mucho, hermanos, cuando la palabra de Dios dice que Dios es amor, ¿verdad? Dios es amor. Amén. Amén. Pero no dice la palabra que Dios tiene amor, sino que Dios mismo es amor. Pero la pregunta es, ¿a quién va a amar? Amén. Amén. Si solamente, hermanos, existiera, hermanos, una sola persona en Dios, ¿a quién amaría? Y sin embargo vemos aquí, hermanos, que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y que Dios, hermanos, ama tanto al Hijo, y así lo dijo el Señor Jesús, ¿verdad? Que Dios ama tanto a su Hijo, hermanos, y que el Hijo ama tanto al Padre. O sea que hay, hermanos, en ellos esa esencia de amor, tanto en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo. Acuérdense bien, dice la palabra que Dios es amor. Y Dios me ama. ¿Cuántos pueden decir Dios me ama? Dios me ama. Aunque no lo entiendas. Amén. Amén. Perdón que diga esto, pero a veces, hermanos, nos va mal y decimos Dios no me ama. Eso no quiere decir que Dios no ama. ¿Verdad? Dios nos ama porque Él es amor. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos de ustedes están convencidos que Dios les ama? Amén. Cuando pueden, hermanos, bueno, constantemente tienen que decirle a Dios gracias por tu amor. Aunque no lo entiendan, gracias por tu amor. Porque a veces pensamos que el amor, hermanos, todo es siempre lo bueno, ¿verdad? Estar siempre bien, tenerlo todo. Y pensamos, hermanos, solamente que en ese momento solamente Dios nos ama. No. Dios nos ama en toda situación. Amén. Cuando tienes la pérdida de un ser querido, hermanos, y fallece, Dios te sigue amando. Cuando lo pierdes todo como Job, Dios te sigue amando. ¿Me están escuchando? Amén. Dios te sigue amando. Dios no deja de amar. Solamente que a veces no entendemos cómo es el amor de Dios. Amén. Amén. Si usted corrige, hermanos, a sus hijos, ¿es porque no los ama? Si usted, hermano, los reprende, los regaña, o a veces los azota, ¿es porque no los ama? Dice la palabra que el que ama a su hijo, lo corrige. Corriges porque amas. Azotas porque amas. Y a veces es necesario que azotes, hermanos, a tu hijo, a tu hija. ¿Sí o es cierto? Amén. Porque si no lo corriges al rato, vas a tener problemas.
Por último dice, el verbo era Dios. Él no dejó de ser Dios, hermanos, hablando de Jesús. Él no dejó de ser Dios, hermanos, cuando Él se encarnó, cuando Él, hermanos, nació en el pesebre, cuando estuvo, hermanos, sobre la tierra, hermanos, con los apóstoles, los discípulos. Él no dejó de ser Dios. ¿Me escuchan? Aunque toda su vida la vivió como hombre, anote eso. Él estuvo en el mundo, pero no vivió como Dios, vivió como hombre. Por eso se dice, hermanos, que cuando Jesucristo caminaba en la tierra, era Dios, pero también era hombre. Él sentía lo que usted siente, todo lo que usted padece, todo, hermano, lo que usted puede sentir, hermanos, dolor, etcétera, Él lo sintió. Amén. Como ser humano. Si Dios, hermanos, le usó poderosamente, fue precisamente por la unción también que Él recibió. Buscando, hermanos, en oración, en ayuno, hermanos. Acuérdense bien, la vida del Señor Jesucristo dice que era una vida de constante oración. Una vida, hermanos, de constante comunión con Dios. Una vida de trabajo, de servicio al Padre, hermanos, recorriendo las aldeas, los pueblos. Él, hermanos, su vida estaba completamente dedicada, hermanos, al Evangelio. Amén. Se cansó también, no crea que no. No porque era Jesucristo no se cansó, también sufrió cansancio. Y en aquel tiempo usted sabe, hermanos, que eran caminos de tierra, hermanos. Caminaba con las guarachitas, hermanos, recorriendo los pueblos y las ciudades. Tanto que en una ocasión dice que se sientan a descansar, ¿verdad? En varias ocasiones. Sí, Jesucristo también se cansó, hermanos. Y padeció también como usted y yo padecemos a veces. Por esa razón Él nos entiende. ¿Sí están aquí? Amén. Por esa razón Él lo entiende a usted, me entiende a mí. ¿Por qué? Porque Él, hermanos, sintió también lo que usted y yo sentimos. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Entonces, recuerde bien, Él no dejó de ser Dios, aún, hermanos, en su encarnación. Y por último, hermanos, Él ha sido, Él será, hermanos, Él es y será por siempre. Acuérdense bien que, como dijimos, hermanos, Jesús no tiene principio y no tiene final. Él es eterno. Amén. Amén. Usted y yo, hermanos, tal vez muéramos y vayamos a la presencia de Dios, a la eternidad con Él, si estamos bien con Él, ¿verdad? Él seguirá siendo el mismo. Amén. Él nunca dejará de ser Dios. Y yo le animo en esta tarde, hermanos, para que usted se fortalezca. Que usted, hermanos, le busque, le alabe, hermanos, se entregue a Él, hermanos, sin reservas. Amén. Sin miramientos. Hay que entregarse verdaderamente a Él, hermanos, y hay que esperar en Él. Amén. Hasta que el fin de nuestros días, hasta que se pare, hermanos, el corazón en esta tierra, o hasta que Cristo venga por nosotros. Hay que perseverar. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Recuerde bien, Jesucristo es ¿qué? La palabra viviente. Amén. Amén. Jesús es la palabra viviente. Solo Él puede llenarte. Póngase de pie, vamos a orar. Que su fe, hermanos, nunca muera. Nunca, hermanos, vuelva atrás. Gloria al Señor. Sigamos, hermanos, confiando en Él hasta el final. Oremos a Dios, Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.
Gracias, Señor, por todo. Tú eres la palabra viviente, Señor. Señor, tus palabras, Señor, son dulces. Tus palabras, Señor, levantan. Tus palabras, Señor, nos fortalecen y aún traen sanidad, Señor, a nuestras vidas. Tus palabras, Señor, resuenan, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente. Cuánto hacen falta, Señor, tus palabras en todo momento, Dios. Señor, ayúdanos a amarte, Dios. Ayúdanos, Señor, para aprender más de ti. Dios quiere que escuches, escucha su palabra. Escúchalo a Él. Cuando Él habla, debes de poner atención, hermano. Cuando la palabra de Dios está siendo predicada, debes poner atención. Debes poner todo tu empeño. Debes atesorarla. Pero también debes tener en tu corazón practicar esa palabra. Tu vida será diferente, tu vida puede cambiar por medio de la palabra de Dios. Señor, gracias por esa palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por enviar, Señor, a Jesús. Por amor a nosotros, Señor. Gracias, Señor Jesús. Ayúdame a confiar más en ti, Dios. Ayúdame a confiar más en tu palabra. Ayúdame a buscarte más, oh Dios, cada día. Dale gracias a Él, hermano, por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Dile en tus propias palabras, dile: te amo, Jesús. Tú eres real. Tú eres eterno. Tú vives, Señor, para siempre, Dios. Dile: Señor, ayúdame, fortalece mi fe. Fortalece mi fe, Señor, en ti, Dios. Que mi fe, Señor, en ti, en tu palabra, nunca muera, Señor. En este momento, Señor, yo te ruego por todos mis hermanos, Señor. Por todos aquellos, Señor, que han venido en esta tarde. Fortalece su fe, Señor. Revela tu palabra, Señor, a sus vidas. Revela tu palabra, Dios. Revela tu palabra a cada uno de ellos. Señor, que tomen en serio, Señor, tu palabra, que puedan creer en serio, Señor, que puedan entender, Señor, tu palabra, que no solamente, Señor, entiendan superficialmente, sino que profundamente, Señor, puedan entender, Señor, tu palabra, Dios, y que pueda edificarles, Señor, que pueda abrirles, Señor, los ojos, que pueda abrir la mente, Señor, de cada uno de ellos, oh Dios. Señor, que no ignoren, Señor, tus palabras, que no ignoren las verdades, Señor, escritas en tu palabra. Espíritu Santo, te rogamos, sé tú revelando esa palabra, Señor. Sé tú revelando esa palabra, Dios. Revela los misterios. Revela los misterios, Señor, de tu palabra. Aquellos, Señor, que con devoción, Señor, buscan, Señor, respuestas en tu palabra, Dios. Gracias, Señor, por mis hermanos. Fortalécelos, Señor, en fe, Dios. Fortalécelos, levántalos, ayúdanos. En el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra.